Hola, buenos días. Soy Benito Cadenas, profesor de Economía, y en esta sesión voy a hablar sobre el método socrático, oportunidad en la era digital y de pandemia. Bueno, en primer lugar, quería comentar cómo surgió este estudio. Este estudio surgió durante el confinamiento, aunque ya viene de antes, porque quería hacer mis clases que fueran más participativas y más interesantes. Yo impartía asignaturas o imparto asignaturas de historia económica y economía de la salud, y el interés era que estuvieran las clases más centradas en el alumno. El problema es conocido: falta de participación e interés por diferentes motivos. Puede ser también por el enfoque de las clases. Muchas veces sucede que el profesor pregunta muy poco en las clases. Luego también es extraño que también los alumnos contesten a preguntas. Esto es una cosa que sucede de forma general. También sucede que al final existen alumnos con excelentes resultados que no son capaces de expresarse y de argumentar. Existiendo este problema, la idea es de ver cómo se podría mejorar esta situación. Entonces, hablando con otros compañeros en una jornada de economía y sociedad, me comentaron uno de ellos que empleaba el método socrático. Sabía que tenía que ver algo con el diálogo y empecé a investigar. Y así es como surgió este estudio. Realmente sabemos que la pandemia del COVID-19 ha revolucionado la enseñanza universitaria, cambiando la comunicación entre el alumno y el profesor. En un contexto en el que las nuevas generaciones van por delante en la utilización de las nuevas tecnologías, aparecen nuevas oportunidades para la comunidad educativa. En este sentido, la experiencia durante el confinamiento con las clases en remoto y estudios previos vienen a demostrar que el método socrático facilita y aumenta la participación del alumnado. El objetivo de este trabajo es difundir este método como solución didáctica provechosa en la docencia presencial y también no presencial, en la que conocemos como en remoto, especialmente en el área de economía. Mejorar las capacidades comunicativas y el pensamiento crítico de los estudiantes. Como definición, el método socrático es una metodología a través de la cual se plantea que el ser humano sea capaz de madurar y movilizar sus recursos y reflexionar sobre las problemáticas que le preocupan. No hay realmente una unanimidad sobre qué significa y en qué consiste el método socrático. Y si bien es cierto que tenemos definiciones que ayudan, como la que da la profesora Carmen Segura en el 2017, que más que unas técnicas o procedimientos concretos, lo califica de actitud, una manera de ver el mundo y de comprender la realidad. El objetivo del método o el diálogo socrático no consiste en ofrecer una respuesta a las preguntas de otros, sino en fomentar que esta persona sea capaz de profundizar en su propia reflexión para conseguir el desarrollo del conocimiento por sí mismo. La metodología que hemos empleado en este estudio ha sido una revisión bibliográfica. Origen del método socrático. Quería empezar con una frase de Sócrates: el grado sumo del saber es contemplar el porqué. Este método socrático es un método que existe hace 25 años y que continúa vigente a día de hoy. Desarrollado por Sócrates, uno de los grandes filósofos de la antigua Grecia. Los principios socráticos están expuestos en los diálogos de Platón. Como la gente sabe, Sócrates
es conocido por sus discípulos como Platón, no llegó a publicar textos. Según Sócrates, el objetivo de la filosofía es enseñar la virtud. Él vincula la virtud al conocimiento, comenzando este último con la duda. Luego volveremos a hablar sobre estas dudas. Sócrates conduce a sus alumnos a examinarse a sí mismos, a darse cuenta de la propia ignorancia, no para burlarse de ellos o con la finalidad de sentirse superior, sino para darse cuenta de lo que no saben. A cuestionarse a ellos mismos, poniendo en duda los conocimientos y luego razonar con los otros. En este método todos cuentan con la posibilidad de dialogar, debatir y realizar la exposición de argumentos que vislumbren la verdad sin necesidad de imponer. El método socrático tiene como objetivo estimular el diálogo a fin de incitar las ideas de sus discípulos para que por sí mismos descubran la verdad. ¿En qué consiste este método socrático en mayor profundidad? El método socrático es conocido como mayéutica, que significa hacer nacer la verdad. El maestro enseña mediante la discusión de problemas, interrogando hábilmente al alumno. Lo incita para que juntos encuentren la verdad. Es un proceso dialéctico que por medio de una sucesión de preguntas formuladas a conciencia buscan reconocer o dilucidar los conocimientos u opiniones de sus interlocutores. A partir de la duda, hay que hacer dudar al alumno, se inicia convenientemente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Existen entonces como dos momentos fundamentales de esta distribución existencial. Primero, la ironía, que es como la fase de preparación, destructiva y negativa. Consiste en hacer preguntas a los alumnos, como ¿qué es X?, ¿cómo y para qué? Las respuestas van siendo refutadas por el profesor. No se trata de decir lo contrario que enuncia el alumno, sino diferente. El objetivo es reconocerse ignorante de lo que quería saber, reconociendo los límites de nuestro conocimiento. Es la primera sabiduría verdadera. Luego tenemos la mayéutica, que es el arte de ayudar a dar luz o hacer nacer la verdad. Como decíamos antes, fase constructiva y de indagación. Consiste en guiar la respuesta del alumno hacia la definición universal mediante razonamientos inductivos. De esta forma, el propio sujeto es el que encuentra la solución del mismo. Desde el prisma del docente, la utilización del método socrático requiere del dominio y utilización continua de la materia impartida. Revenga 2010. Y todos se benefician. Bueno, pues los resultados, el método socrático aumenta la participación en clase de los alumnos de forma significativa. Luego, las nuevas tecnologías y la enseñanza en remoto promueve la comunicación entre el profesor y el alumno. Y luego, las preguntas inductivas facilitan la retención de nuevos conceptos estudiados. Como principales argumentos, especialmente apropiado para la asignatura del entorno económico, al ser una ciencia social, está muy relacionada con los problemas de la vida, tanto a nivel macro así como micro. Como los economistas no se ponen de acuerdo en muchos temas, existen muchas escuelas de pensamiento económico, todo ello da pie al diálogo. También es útil para las clases en remoto utilizando cualquiera de las aplicaciones de videollamadas. Estos instrumentos disponen de muchas herramientas que ayudan y facilitan el diálogo. Por un lado, permite la posibilidad de estar tanto los alumnos como el profesor delante unos de otros. Equivaldría
como a estar en círculo en un aula, que es algo necesario según Castro y Morales. Existen distintas vías de comunicación que pueden hacer intervenciones directas y hablan también en foros, con lo cual los alumnos pueden participar de una forma clara. Estudios previos encontrados que vienen a confirmar que el método socrático aumenta la participación y el interés de los estudiantes. Tenemos evidencia científica. Hemos encontrado algunos estudios que han aplicado el método socrático, sobre todo en la docencia jurídica. Por ejemplo, el profesor Chicharro Lázaro, en la Universidad de Navarra, pues pudieron demostrar que con el método socrático, aplicando el método socrático, consiguen mejorar la comprensión de conceptos teóricos y prácticos. Otros estudios en el derecho procesal vienen a decir que el diálogo ayuda a fomentar el pensamiento crítico y a similares conclusiones llega Marta Nussbaum. Encontramos también más evidencia empírica, estudios que corroboran la idoneidad de aplicar el método socrático, como Bossi López en 2017, o Segura o Najarro Rúa. Como conclusión, decir que el método socrático permite aumentar el interés y la participación de los estudiantes. Es especialmente indicado para economía y válido en la formación en remoto, básicamente por ser una metodología activa, la cual anima al alumno a interrogarse mediante preguntas específicas. Al ser la economía una ciencia social, permite introducir temas vitales cercanos al interés del alumno, siendo las herramientas tecnológicas un facilitador en esta enseñanza-aprendizaje. Gracias por la atención. Estoy dispuesto a que si hay alguna pregunta de interés, pues poder responder. Gracias, un saludo.